y empezar a saber realmente para qué vale todo esto, para qué se usa. O sea, vale ya de teoría para qué lo usamos. Entonces yo creo que mi idea es esta, contaros un poco para qué y las cosas que estamos haciendo y que muchas de ellas no se pueden ver en internet porque no las publicamos, básicamente para que no nos copien, pero porque la investigación es muy costosa, muy laboriosa, sobre todo no ya en recursos, sino en desgaste, en cansancio, en probar cosas que no funcionan, seguir hasta que encuentras una solución. Entonces, bueno, yo empiezo contándoos un poco de qué va esta historia. Es simplemente y tan sencillo como juntar dos disciplinas. La disciplina de la neurociencia, que nos lleva mucho recorrido de antemano al marketing y a la economía, y solaparlas a ver qué pasa. ¿Qué significa? Que toda la investigación que tiene la neurociencia, que básicamente pretende descubrir la forma, pero principalmente la función de nuestro cerebro, la vamos a juntar con un objetivo económico de la economía, de la transacción entre personas y cosas. Entonces lo que hacemos es coger herramientas de neurociencias, que algunos habéis estado en el Donut en la resonancia magnética esa que te mete, que suena ahí, que asusta tanto, o os han puesto el gorrito de nadadora ese con puntitos, que es el electroencefalograma, que ahora lo veremos un poco más, o alguna liada más que se han podido hacer de temas de cardio y eso, pero eso mismo lo usamos, y además nuestra clínica es una clínica que tiene enfermos durante el 80% del tiempo y el 20% lo definimos, claro, gente sana. Entonces, para gente sana, lo que hacemos es mostrarles en diferentes situaciones, y metidos en la reso o en el electro o en cualquier tipo de equipo, les mostramos los estímulos que queremos. Por ejemplo, la cara de un político, la cara de un líder, que es muy interesante saber qué ocurre, o una marca, o un spot, o un olor, un aroma, o un sabor, y esta persona, sin decirnos nada, nos va a contar a través de la reacción cerebral qué es lo que siente, con un asterisco, que es lo que es de manera global, ¿eh? O sea, la entrada al cerebro es una entrada que estamos en la superficie todavía. Estamos tocando la superficie, pero ya sabemos mucho, ¿no? Entonces, esto es la ciencia y economía, por eso digo que no es neuromarketing, sino neuro lo que queramos, en cualquier actividad que pueda tener la relación entre dos individuos o dos empresas, aparece nuestras aplicaciones, que si las usamos, hemos usado evidentemente publicidad por mi de formación profesional. En política hemos hecho el primer estudio de líderes políticos, hemos trabajado también en Latinoamérica y en Ecuador buscando también estudios políticos, en cine, en arquitectura, en desarrollo de productos, como nos contó Daniel antes, en recursos humanos, en turismo. Es espectacularmente amplia las posibilidades que tenemos. Ahora estamos trabajando en un proyecto para el desarrollo de los productos de automoción. En la parte de la fabricación, lo que vamos a hacer es que intervenga las decisiones de los consumidores a los que van a querer vender ese coche, que intervengan en todo el proceso de creación y fabricación, pero sin que ellos digan nada, viendo cómo reaccionan ante las distintas propuestas que se van a hacer. Que es bastante interesante. Por eso os digo que neuromarketing, quizás además, como el marketing es una bolsa donde se echa un montón de basura, en los medios algún político hace algo malo y dice, eso es un marketing, eso es una estrategia de marketing, eso está bien. Entonces, claro, la gente de la calle, marketing es igual a algo malo, manipulación y tal, y claro, es una pena, ¿no? Empezar con una nueva disciplina que se llama neuromarketing, ya con un hándicap y una bolsa de piedras aquí que no se permite hacer. Pero bueno, es neurociencia aplicada a la economía, ¿vale? De la neurociencia, que yo hace 6 años no sabía prácticamente nada, me he enterado que hay infinidad de disciplinas que yo no conocía, pero de todo este mundo nos vamos a dedicar a lo único que nos va a importar a nosotros, que son prácticamente estas 5 áreas. ¿Qué ocurre con las emociones, con el consciente e inconsciente, con la memoria, la atención, la percepción, que funcionan básicamente para que la comunicación entre personas funcione? Y ahora vamos avanzando poquito a poco. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué ahora? ¿Es un momento de oportunismo? ¿Estáis ahora diciendo por qué ha surgido? ¿Es una moda? Y luego, la verdad es que no es una moda. Históricamente, a cualquier individuo que tuviera un accidente, pues se le curaba más o menos, y si se le lavaba las manos un poco bien, pues quizás saliera para adelante, ¿no? Pero cuando hablaban de
entrar en áreas cerebrales, pues lo más que se llegaba era, fijaros ahí, el médico con un embudo en la cabeza de metal, la otra con un libro encima, o sea que las posibilidades de que este hombre sobreviviera eran poco probables, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cada vez que abrían un cerebro para ver qué pasaba se moría el individuo. Eso era una pena porque no valía para nada, porque se convertía en un trozo de gelatina, así, cosa que no era muy interesante. No se podía investigar, no se podía avanzar. Con lo cual, a partir de ahora, las nuevas tecnologías como la gran resonancia magnética, que nos permite no solo ver la forma, sino qué es lo que pasa dentro en la actividad en distintas áreas, nos abrió un camino espectacular para la posibilidad de entender qué pasaba en el cerebro en personas que estaban vivas y que estaban viendo. Se han empezado a intentar hacer cosas sobre el cerebro, pero yo creo que los resultados ya los conocéis, no han salido del todo bien. Ha podido funcionar en el cine, pero no aunque ahora mismo hay una persona que está ya en la parte de la clínica que le van a cambiar el cerebro. Una persona con un problema enorme fisiológico y se va a hacer la prueba, él lo ha querido y se ha dado el sí y se va a intentar cambiar el cerebro de una persona a otra. Bueno, pues complicado. Y éticamente es complejo, pero bueno. Solo una cosa para explicaros cómo es esto. Muchos de vosotros conocéis a esta pequeña estrella de mar. Es una neurona, es la base de la estructura cerebral. Tiene unos bracitos que son los pequeñitos que reciben información de otras neuronas y uno más, bueno, no son todas así, pero en general las más comunes, y luego un bracito más largo que es el que emite conexión, que se conecta a otras, ¿no? Uno emite y se conecta, otros reciben. ¿Por qué es importante? Porque en esta conexión se establece una primera reacción eléctrica con microvoltios pequeñitos que lanzan los neurotransmisores a otras neuronas. Esa pequeñita corriente eléctrica la vamos a poder investigar. Eso es lo que nos va a dar la pista de que ahí está activándose una neurona. Por eso es importante que sepamos que esta forma, o sea, la actividad eléctrica de la neurona nos va a permitir, por ejemplo, con el electroencefalograma, saber qué pasa o qué áreas se activan. Y va a ser realmente interesante. Uno de los problemas es que hay 100.000 millones de neuronas, que no es una cosa grande. Como no sabemos muy bien cuántos contar 100.000, menos a algunos que lo tienen, son más o menos el número de estrellas que tenemos en la galaxia. O sea que investigar el cerebro es complicadísimo, pero estamos avanzando muchísimo. Este es el siglo del cerebro y hay grandes apuestas institucionales y de países por abrir el camino de la investigación. Otro problema es que las neuronas, como os digo, se conectan entre ellas, pero se conectan de una manera en que hay casi 1.000 billones de conexiones, por lo cual es una gigante locura de conexiones entre unas y otras. Pero aún a pesar de eso, los neurofisiólogos ya van avanzando mucho, y si antes se creía que un área cerebral tenía una función concreta, ahora se sabe que todo está vinculado y no es justamente así. O sea, no son situaciones aisladas, sino como todo en la vida y en la naturaleza, todos estamos conectados. Vale, ¿qué es lo que decía? Esto del neuromarketing no es otra cosa que la investigación. Hasta ahora le preguntábamos a un individuo, oye, ¿te gusta más este folleto que este? Y diría, sí. ¿Y dónde? Y tal. Pues es así de sencillo, muy sofisticado. O lo va en la calle con una X, ¿cuál te gusta más? O en una mesa redondita y preguntando, oye, ¿cuál te gusta más y por qué? Y eso es lo que se hacía ahora, eso es lo que se preguntaba. Ahora lo que tenemos ahora, hemos añadido un eslabón en el que no preguntamos nada, que miramos qué es lo que pasa en la reacción cerebral. Cuando tú recibes un estímulo, primero se activan una serie de áreas cerebrales e incluso antes que lleguen a la corteza frontal, ya podrías llegar a averiguar cuál va a ser la reacción del individuo frente a la pregunta que le has hecho. Entonces lo que hacemos nosotros es, ahora ya podemos permitirnos saltar de lo que se dice a lo que se piensa. Con lo cual, estáis yo creo que ahora mismo en una situación de absoluto privilegio, sobre todo la gente que estáis terminando de estudiar, porque se abre una nueva disciplina que va a cambiar posiblemente muchas de las actividades económicas que conocemos hoy en día. Yo le digo a algunos de mis alumnos eso, la realidad es que está en vuestras manos la progresión del futuro. Nosotros hacemos investigaciones todos los días y vamos descubriendo cosas hoy todos los días. Hoy se descubren en España y por ejemplo en nuestra empresa, desarrollos y aplicaciones que no hay en ningún otro lugar del mundo, ni siquiera los americanos pueden venir a contar, sino que tenemos que ir nosotros a contarles a ellos. Entonces, en vuestras manos, aquellos que les interese este mundo, como a mí me fascinó, que me enganchó como a los que le engancha el golf o a los que le engancha una mujer o un hombre espectacular, pues a mí me enganchó esto de la neurociencia porque empecé a entender, después de 20 y tantos años trabajando en marketing y publicidad, empecé a entender de qué iba esto y por qué, con lo cual era fascinante, ¿no?
ese mundo de la neblina objetiva y subjetiva se convierte en objetiva y de repente empieza a dar resultados. Y resultados porque empezamos a ver qué es lo que pensamos, qué es lo que miramos, qué es lo que sentimos, y realmente hay gente que le da un poco de miedo. Esto es normal, porque una cosa es que tú digas lo que sientes, otra cosa es que la gente sepa lo que sientes. Si ahora mismo en esta sala pusiéramos un sistema de electroencefalografía a todos y fuéramos pasando las fotografías de cada uno de nosotros en la pantalla, podríamos ver con absoluta claridad la reacción que tienen vuestros cerebros frente a cada uno de ellos. La reacción de frente a tu amigo que dices que le quieres mucho, o sobre el profesor que dices que es buenísimo, o sobre el profesor del otro profesor que le encanta y resulta que hay activaciones que pudieran ser o no ser, o incluso gentes que aquí, parejas que a lo mejor no os conocéis, pero que seguramente tendréis un lazo y da mucha vergüenza deciroslo, pero os apetecería conoceros. Eso lo podemos saber con absoluta... Solo podéis hacer luego, ánimo, pues oye, mira, pues me llamo tal y cual, mira, me gusta. Es que es bien sencillo. Luego si no te pierdes esas oportunidades, luego te arrepientes, o sea, que hay que aprovecharlo. Entonces yo os cuento, y el gran salto cualitativo que ha cambiado la investigación de mercados es esta principal también. Cuando vienen la gente viene a hacer estudios a nuestra clínica, primero no saben a lo que vienen, no saben cuál es el tema de nada. Ellos saben que van a venir a una investigación, no saben que van a tener que ponerse un electro o meterse en nada, no saben absolutamente nada. Cuando les mostramos un estímulo, por ejemplo un spot de televisión, lo que hacemos es meter el spot de televisión dentro de un grupo de spots de televisión que sean actuales y dentro de un programa de televisión que sea actual. Por lo cual, además de que le anticipo lo que va a haber, mira, vas a ver un programa de televisión de tal, ellos están tranquilos, saben que no va a haber ni una sola pregunta, no pueden aprobar ni suspender, y cuando lo ven, cuando llegan al objeto que nosotros queremos analizar, su situación basal es muy relajada, con lo cual puedo llegar a entender cuál es su reacción natural sin que esté condicionada por otros factores. A eso me refiero, que ellos, incluso cuando salen y cobran sus 30 o 35 o 40 euros de repente, pues están contentos y dicen, bueno, pues llámame otra vez, porque no he hecho nada. Solo he tenido que ponerme a mí, mirar un monitor, estupendo, me habéis invitado a una cervecita, soy muy amable, me he hecho un selfie con el gorro, que voy a disfrutar con mis amigos, pues estoy feo, y además me llevo 30 euros, y además he venido con mi mujer, que son 60, que nos vamos por ahí, nos vamos a ir de compras para pasar una cena estupenda, ¿no? No saben nada, eso es lo bueno, es objetividad, absolutamente objetividad, en áreas donde no la hay. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué objetividad? Porque lamentablemente el 80% de los productos que pasan por la estructura natural de investigación de mercados, de previo, acaban no durando un año en el mercado, mueren. Hay algo en el medio que no funciona, hay algo en el proceso que no está bien porque la mayoría mueren. Excepto en Asia. Yo tuve unos compañeros en Estados Unidos que eran japoneses y como a todos dicen que sí, porque son muy educados, cuando les preguntan todos dicen que sí, y claro, la mayoría de los productos han funcionado porque no siquiera les gustan a ellos, pero es que es de mala educación decir que no, por lo cual tampoco sé por qué hacen estudios de mercado, porque simplemente van a salir todos bien, pero el hecho es que la mayoría fracasan. Una cosa importante que yo creo que es un tema que os afecta a vosotros y que es una de los regalos que nos hace la neurociencia y que os puede afectar tanto en vuestra vida privada, particular, con relación con vuestros amigos, esposas, esposos o lo que sea, y os va a afectar. Y es conocer un poco por dentro el papel de las distintas estructuras cerebrales que tenemos. Y es un segundito. Si podemos analizar la primera estructura cerebral que inició hace 600 millones de años, hasta hoy el cerebro ha ido evolucionando. Pero nunca nos hemos preguntado, oye, el cerebro que tenemos ahora, ¿desde hace cuánto que lo tenemos así? ¿No? O sea, ¿cuánto hace tiempo que tenemos un cerebro como el que vemos en los dibujos? Pues, no sé, mucho, siempre, ¿no? Desde siempre. La realidad es que si pusiéramos estas fases del crecimiento del cerebro en una estructura de un calendario, por ejemplo, enero, diciembre, y lo pusiéramos en días y horas, la realidad es que nuestro cerebro es como es ahora únicamente los últimos 10 minutos. O sea, toda la vida de nuestro cerebro no ha sido así. Ha sido un cerebro que ha estado dominado por estructuras reptilianas básicas que nos permiten relacionarnos, que nos funcionen los pulmones, que podamos andar, que nos podamos reproducir, un poco bestia porque es un poco reproducción animal, pero reproducir, alimentarnos, socializar,
y movernos. Esa es la parte reptiliana, no sé, tenemos la misma que un reptil, que una lagartija, ¿no? Luego, cuando los mamíferos empezaron a sofisticarse, apareció la segunda estructura en la que necesitaban relacionarse unos con otros, porque si no, acababan comiéndose el macho, comiéndose a los hijos o a la hembra, lo que hacen estas especies que son bestiales. Se necesitaron unir y desarrollaron un área que se llama la zona límbica, un área límbica, que es como la parte más importante de la parte central, que es la que nos permite relacionarnos, y luego en aquellas especies que pudieron evolucionar más a través de, yo creo que la posibilidad de hablar y comunicarse, porque si no sabes hablar es difícil pensar, pero tienes que tener palabras. A partir de ahí se desarrolló toda la parte que es la más grande de nuestro cerebro, que es la parte que nos diferencia prácticamente a los seres humanos de otros animales, y es donde están todas las áreas cognitivas y de lógica y de pensamiento. Pero el 99,9% de nuestro tiempo hemos evolucionado gracias únicamente a la parte más práctica del funcionamiento reptiliano y sobre todo a las emociones. Las emociones nos están marcando. La neurociencia nos está contando que las emociones están cambiando desde dos puntos de vista. Ya se ha comprobado desde la ciencia que todos los estímulos que vienen de nuestro cuerpo pasan primero como por un embudo por áreas límbicas. Antes de llegar a la parte cognitiva, nuestro cerebro ya está procesando la información que nos ha llegado y está tomando decisiones en función de un inconsciente que no es absolutamente inconsciente, me refiero al inconsciente, y aquí ya me meto con un montón de gente que no opina lo mismo. El inconsciente es básicamente la suma de conscientes. Toda mi experiencia se va acumulando y esa acumulación de experiencias me permite tomar decisiones de forma rápida e instantánea porque previamente he tomado decisiones similares. No es que haya una persona dentro que decida por mí. Evidentemente no, tú decides por ti, tu experiencia decide por ti, tus relaciones con los demás deciden por ti, y el inconsciente de una persona que se acerca a un perrito a acariciarle será distinto si las relaciones fueron amistosas o si un día le mordió un perro. Con lo cual el inconsciente va a trabajar de forma diferente, pero eso es el tuyo, que es la suma de los conscientes, básicamente, además de la genética del ADN, la parte del ADN que nos aporta otros rasgos. Entonces, lo que hacemos es que el viejo paradigma, lo que se piensa todos, porque si no fuera así, todo el mundo pensaría que somos tontos, dice, oye, ¿por qué te compras un coche? No, yo primero analizo el mercado. Lo primero. Lo tengo niquelado, los modelos, las versiones, las zapatas, el ABS, el iOS y el 3S, lo tengo superado. Además, con pan y he cogido los precios y me he ido a Badajoz de arriba, que hay un concesionario que lo pone por 300 euros. Eso es lo que lo hacemos y luego sentimos la sensación de placentero. Pues eso es absolutamente mentira, ¿no? Evidentemente es mentira. O sea, yo creo que aquí alguien se ha comprado un coche recientemente. No le voy a decir ningún ejemplo, pero alguien se ha comprado un coche recientemente. Nadie quiere nada. Yo sí. Evidentemente nos va a decir el por qué se va a comprar y nos va a engañar porque es mentira. Por supuesto que no se lo ha comprado porque es grande, porque da seguridad, por el ABS, por las ruedas que tienen un sistema desinflado tridimensional que salta con el barro, pero a diferencia de la nieve. Y si viene un ave, por ejemplo, y te choca contra la parte del morro, saltan los cerros laterales porque ya, mentira todo mentira, todo mentira, eso es falso. Si fuera así, nosotros compraríamos, todos tendríamos, que supongo que es verdad, un Skoda Felicia, ¿no? Como la tenemos todos, un Skoda Felicia, un buen coche, familiar, con ABS, seguridad, con una experiencia de Europa del Este bien sólida, no se va a romper, fácil de manejar. El coche que tenéis seguramente todos en vuestra casa o el que vais a comprar en breve, seguro. Porque es una compra racional, interesante, lógica y tal. Es seguro el coche que tenéis. En cambio este no lo quiere nadie. Este nadie. Porque es un coche irracional, grande, carísimo, un seguro gigante. Porque el 99% de las cosas que tiene botones no vas a saber cómo funcionan. Porque es desproporcionado el nivel de mantenimiento seguro. Ese seguro que nadie de aquí le gustaría tenerlo, a lo mejor como lo tiene ya no le gusta, pero a alguno no le gustaría tenerlo, y es así, ¿verdad? ¿Por qué compramos las cosas? Compramos con las emociones. Y luego racionalizamos, decimos, es que tiene tal, pero lo hacemos con todo, ¿eh? E incluso con ejemplos que dirías, oye, voy a un supermercado y veo una compra de un 3x2 y digo, una promoción, esa lo compro fijo, ¿no? O voy a Ikea y veo hola, 3 perchas por una. Y digo, esto por supuesto, más baratas, pues está el pillo. Pero detrás de eso, ¿qué hay?
Detrás de ese 3x2, ¿qué hay? Que yo soy un comprador inteligente, que sé aprovechar mi dinero, que sé utilizar mi dinero y además si lo enseño digo, mira, a los niños, voy a comprar un 3x2, una comida, pero no es una marca, son perchas de Ikea, pero son 3x2. Detrás de prácticamente todas nuestras decisiones hay variables comunes, hay variables emocionales. Es como si tú ahora mismo te gusta una pareja y le dices, hola, ¿cómo estás? Y mira, te paso mi DNI y me llamo tal, tengo propiedad, una tal, una hipoteca, no sé cuántos, mira, tal, igual, deportes, toma. Dice, pero tío, que te estás intentando enamorar y me estás dando tu currículum. Es como intentar vender un coche con el catálogo de recambios y accesorios. Toma, catálogo de recambios y accesorios de tu coche. Pero esto qué era, y lo que me interesa es la pasión. No, y se acerca alguien y decir, oye, no he visto, me he enamorado de ti, no sé quién eres, pero me he enamorado. Y dirá, dejar en paz, que son las 5 de la mañana de día por ahí, pero con los cortes de 10. Que a veces en los ojos se ve que es verdad, ¿no? Pues bueno, pues no eres tan feo, ¿no? Vamos a ver si nos podemos entender, ¿no? Las emociones marcan nuestra pauta, nuestras decisiones. Lo que pasa es que si lo decimos parecemos tontos, ¿no? Porque vamos a comprar un coche con las emociones. Lo vas a comprar con el cerebro, no, pues no eres tonto. Porque las emociones se mueven, mi perrillo, pero no una persona inteligente que además ha ido a una universidad de prestigio. Se mueve por la razón, porque es listo, inteligente, no por las emociones que maneja. ¿Y qué pasa con las emociones? Que las emociones, algo muy importante para la gente que haga comunicación y en nuestra vida, las emociones son las que marcan nuestra memoria. Todos los recuerdos que tenéis, los grandes recuerdos están llenos de emociones. Si recordáis un recuerdo de cuando eres chiquitito, seguro que hay una emoción detrás. Hay algo detrás, positiva o negativa, por susto, por agrado, por los nervios de los Reyes Magos, o de tu cumpleaños, o aquella primera vez que hiciste algo. Siempre hay una emoción, porque cuando no hay emoción, cuando aprendiste a sumar 1 más 1 igual a 2, a mí me costaría que alguno de nosotros recordara esa apasionante sensación de sumar 1 más 1. Excepto si dijisteis esto, que se rió la clase de vosotros y entonces ahí os acordáis de aquella vergüenza que pasasteis aquel día que sumasteis mal. Pero si no, no hay emociones, no hay las emociones. Acordaros, en comunicación, en lo que hagáis en vuestra vida, en vuestras parejas, en vuestra vida, son vitales. La emoción es la puerta, ahora lo vemos, de la atención. Y la emoción nos engancha a la memoria. Y eso es lo que queremos. Incluso un director financiero de una empresa que quiera ver la publicidad y decir, no, yo quiero un coche, que vea el coche, que se vean lo que hace, la ves y tal. Decir, no. En comunicación no tenemos que contar lo que es, sino lo que te hace sentir. Eso es lo que tenemos que contar. Yo he trabajado unos años en Barcelona con Audi, los que somos un poco más mayores recordamos las campañas de Audi preciosas, en las que ni siquiera aparecía el coche. Pero ni siquiera en el patch final, aparecía el logotipo de Audi, eran sensaciones. Los alemanes desde Alemania nos decían que no entendían nada y estaban muy enfadados, pero como vendíamos mucho, pues se aguantaban, ¿no? Pero ¿qué era? Emociones. Dábamos el protagonismo al conductor, no al coche. Y ahí se establecía un mundo nuevo que convirtió Audi en una gran referencia que luego siguieron BMW, Mercedes y tal, intentaron seguir. Pero eso está, ahí son las emociones. Los que recordamos esto lo recordamos tristemente dónde estábamos, qué estábamos haciendo, con quién, etc. Y podríamos volver a repetir la secuencia perfectamente, pero ¿por qué? Porque fue un shock emocional bestial, una cachetada en la cara que nos dejó absolutamente desconcertados, ¿no? Y eso es lo que digo, ¿por qué? Porque yo creo este paso, que yo creo que es interesante que lo recordéis. Por cierto, voy a pasar la mayoría de estas imágenes, se las pasaré a la universidad y la mayoría para que podáis no querer tomar notas o lo que sea, pero la mayoría van a venir aquí. La emoción en cualquier actividad comercial es la puerta de la atención y la atención es la antesala de la memoria. Sin emoción, conseguir memoria es complicadísimo. ¿Vale? Pensar en eso, en cualquier situación de vuestra vida próxima, en cualquiera.
atención, se abre con la emoción, la llave para abrir la atención es la emoción y la atención abre la llave de la puerta de la memoria. Ese es el mensaje que tenemos que dejar. Y no solo eso, sino solo la memoria, sino que también consigue para algunos pragmáticos realizar una acción. Hace que hagamos cosas. La emoción hace que hagamos cosas. Este verano estuve por ahí con mi hijo con una mochila por ahí por Asia y por Vietnam y Camboya y por ahí. Y nos estuvimos un mes y pico por ahí dando vueltas y recuerdo una fotografía que cambió la historia de la civilización, bueno, de la civilización moderna. Se intentó en la guerra de Vietnam, que pude verla, parar la guerra con distintas manifestaciones, políticos, luchas, peleas, hubo de todo. Solo se paró cuando apareció esta foto en el periódico. Esto hizo que se parara la guerra, diciendo esto ya vale, o sea, ya. Esta sensación es una emoción potentísima que hizo recapacitar a todos y pensar, oye, estamos en una situación que hay que cambiar. Y lamentablemente, nos ha pasado a nosotros en Europa hace apenas unos meses, solo esta imagen, y lo siento ponerla, pero solo esta imagen fue capaz de abrir las fronteras de Europa ante 50.000 presiones y presiones que no había forma, y solo una imagen de un bebé en la playa hizo que se abrieran las fronteras. ¿Qué significa? La emoción llama nuestra atención al recuerdo y evidentemente a las acciones. La emoción genera acciones. Vale, pues en neurociencias usamos, ya os digo más o menos que esto es muy importante, que yo creo que es un regalo de la neurociencia que nos presta a todos y que nos da una perspectiva distinta de cuál va a ser vuestro trabajo, el que sea en el futuro. Vais a saber cómo, por ejemplo, en recursos humanos es más halagador dar un abrazo, que tu jefe te abrace y te diga buen trabajo, a que te suba un 3% el sueldo anual, te lo puedo asegurar. Es mucho más importante ese abrazo y decir cuánta motivación da trabajo, a decir, oye, que eso es un 3% que corresponde a no sé qué, que luego con el IVA te quitan todo. O sea, acaba de pasar al siguiente, han pasado al siguiente nivel y pasas del 21 al 22, con lo cual ya pierdes pasta. O sea, pues vaya regalo. Pero hemos hablado, ¿con qué herramientas nos podemos trabajar? Mirad, esa es la resonancia magnética, es el DONUS ese que algunos habréis visto, el electroencefalograma, que mide la actividad de esas neuronas que os contaba antes. El seguimiento pupilar es un sistema que no tienes que ponerte nada de gorro ni nada, que te pones delante de un monitor normalmente y sin que tú lo sepas sabe dónde estás mirando en cada segundo, ¿no? ¿Cuál es tu punto de atención? Luego os explico ejemplos. Y estos últimos dos sistemas, que son sistemas biométricos, los biométricos son cuando el cerebro reacciona y se asusta por algo, pues físicamente se produce una sudoración, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la conductancia en algunas articulaciones para poder correr, etc. El cuerpo lo que hace es que te prepara para huir o pelear, al margen de la atención que te ha causado. Pero el cuerpo, eso, el ADN no lo sabe y tu historia no lo sabe, y lo que hace es te prepara para reaccionar. Eso se ve en sensores cardíacos. Es la máquina de la verdad, realmente, la que pone en la tele. O sea, la máquina de la verdad es esto. O sea, te preguntas que generan una excitación mental, podemos ver cuál es la reacción fisiológica de esa acción. Y lo último es el conocimiento facial, que con cualquier webcam o cualquier tal, podemos averiguar las expresiones faciales de los individuos. Bueno, pues si sonríe, le identificamos sonreír. Si vemos que ha sonreído frente a un estímulo que estamos analizando, pues podemos ver más o menos. Yo suelo ser bastante radical en mis, como tengo 53 y ya tampoco te he contado cuánto tiempo para no serlo, ¿no? Yo ya soy muy radical, os digo, estas últimas dos no valen para nada, con todos mis respetos. ¿Qué significa? Que si yo puedo saber qué hace el cerebro, puedo ver al cerebro cómo se activa, poco me importa a mí qué pasa luego en la respiración, porque además tiene un lapsus de retardo, porque además en cada individuo es diferente, porque además el ritmo cardíaco se prolonga de forma lenta, porque luego si hay otro estímulo detrás no baja el ritmo cardíaco de 130 a 60 inmediatamente, porque para algunas cosas funciona y lo usamos para algunas cosas. Pero si yo tengo el cerebro, puedo analizar el cerebro para que voy a analizar cosas que me dan unos márgenes de errores tremendos, y una cosa súper importante. Hay una activación cerebral, pero yo no sé si es positiva o negativa. Con lo cual me meto en un lío, porque si lo que acabo de ver sé que le estimula a un individuo, pero no sé si lo ha estimulado porque le genera rechazo o genera atracción.
Y lo del escrito facial es súper interesante. Yo creo que dentro de poco en temas de seguridad en todos los aeropuertos, en todas las entradas de cualquier sitio de las universidades, habrá cámaras de reconocimiento facial. Porque una vez que has generado una imagen, reconoce al individuo de nuevo, con lo cual sabe quién es ese individuo, con lo cual es para temas de seguridad es perfecto. Es como las películas del ojito que acercas el ojo y hace... Pues igual, pero con toda la cara. O sea, qué mala sonada eso, no, con toda la cara. Con todo el rostro, ¿no? Importante, esto de la neurociencia mezclado con la economía, y si no tienes gente que se dedica a la neurociencia, que es lo que suele pasar en muchas grandes empresas de neurociencias, no tienen ni neurólogos, ni sociólogos, ni siquiera especialistas en lo que vamos a analizar. ¿Y qué significa especialista? Que si yo estoy hablando de marketing deportivo, necesito un especialista en marketing deportivo para que se meta adentro y me diga estos son los problemas, esto es lo que puede cambiar, esto es lo que no sé. Porque yo a lo mejor ahora estoy en un tema de desarrollo de perfumería y necesitamos a alguien que se ocupe que sepa de qué es el negocio, porque yo no sé en qué momento puedo intervenir, cómo funciona como estructura. Entonces necesitamos que el especialista sea el que nos dé la parte de la economía que la neurociencia no sabe. Entonces, entre ellos saben mucho y esto mucho, en cuanto lo sumamos es cuando funciona. Pero luego hemos descubierto, y aquí lo vemos con un representante del Departamento de Psicología, que son fundamentales. Los psicólogos que hemos despreciado en la comunicación, hasta despreciado, prefiero no apreciado, no que les hayamos despreciado. En el mundo de la comunicación, pues son importantísimos porque saben muchísimo sobre conducta humana, ¿no? ¿Por qué no les usábamos? Porque las agencias de publicidad, durante cuando yo había estado con ellos, ganábamos tanta pasta que no íbamos a repartir con más, ¿no? Si le ganábamos nosotros, ¿para qué repartir? Si nos iba fenomenal, ¿no? Y ganábamos un montón cestos de dinero, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué vamos a repartir con más gente? Pues no hace falta, ¿no? Ahora ya sí, ahora es otra cosa. Y ahora hemos sumado ingenieros fundamental, porque ahora estamos desarrollando tecnologías que necesitamos ingenieros especialistas y también ingenieros que desarrollen software, ¿no? Porque hay que hacerlo todo, y os vuelvo a decir, todo está por hacer. Y está por hacer sobre todo de las segundas filas de arriba. Porque yo creo que ahí es donde está. Ahí sois vosotros los que tenéis que hacer, porque está todo por hacer. Y os vamos a contar cosas que ya están hechas, pero básicamente esto. Por lo tanto, un equipo de neurociencias de una empresa tiene que tener esto y mucho más. Y escritores, y pintores, y todos los que sean muy diferentes de nosotros. Ahí, en esa suma de disciplinas, es donde se produce la explosión de la innovación. Es ahí donde se innova. Si nosotros nos juntamos un grupo de ingenieros industriales y vamos a hacer cosas, haremos cosas de ingenieros industriales. Y ayer ponía un ejemplo, si yo quiero, y hemos visto hoy un ratón, si un ratón de ordenador lo podemos hacer tan bueno que gire y sea 3D y vuele y dé la vuelta y se asuste o le llame a ven, y se venga, tal. Pero lo que no podremos hacer es pensar que el ratón ya no vale para nada y utilizar los ojos para actuar en el ordenador, que podemos hacer con doble clic, con mirar para abajo, mirar un punto, el ordenador nos persigue y sabemos, podemos utilizar los ojos y nuestra expresión para darle órdenes al ordenador sin las manos. ¿Qué es lo que pasa? Que un ingeniero no llegará a eso, lo que llegará al ratón más bestial del mundo, pero no llega a que el ratón desaparezca y lo convierta en una reproducción de los ojos. Es ahí donde la multidisciplina os va a servir para haceros a vosotros mucho mejores. Y sobre todo gente que no tenga nada que ver con vosotros. Si os juntáis con gente igual, seréis estupendos, pero no vais a avanzar. No servís, ya sois complementarios. Lo que tenéis que hacer es buscar gente de otras disciplinas. Y yo creo que en el futuro, las universidades estas, pues, hoy hemos visto, hoy la facultad de tal, la facultad de cual tal, seguramente están todas juntas. Es que tienen que estar todas juntas. Y tienen que sumar esfuerzos. Ayer ponía el ejemplo de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, que está desprestigiado, nuestro premio Nobel en Medicina, el que descubrió que la neurona existía y que es como un genio en todo el mundo, de las fronteras para fuera de España, porque aquí todos tenemos que atacar a todo lo bueno. Este hombre era uno de los primeros atletas y culturistas de España. Era pintor, era escultor. Empezó a ser médico, luego se fue a la guerra de Cuba y fue militar, pero como le dio un tifus y un montón de cosas, se volvió casi muriéndose, por lo cual se convirtió en un huesito.
Pero si yo era fotógrafo, era artista, era poeta, era tremendo, y además médico, y además doctor en medicina, y además descubrió esto. ¿Por qué? Porque en un solo individuo se juntaban tantísimas disciplinas de un talento inmenso. Por eso salen personas de vez en cuando, sí. Lo que pasa es que nosotros, como seguramente no tengamos esa capacidad que tenía Ramón y Cajal, tenemos que juntarnos con otros talentos cercanos y convertirnos en un Ramón y Cajal a trozos. Con lo cual es ahí donde crecéis, ¿vale? Es ahí, yo os animo a que lo hagáis. Pero sobre todo, cuanto más diferentes sean a vosotros, incluso de otros países, mejor que mejor. Bueno, con la resonancia es a veces que ve todo por dentro. El cerebro lo ve como si fuera una peli de Mad Max. Lo ve perfecto. Y además ve perfecto cuando de repente le mostramos una cara de un político o algo así, sabemos cuáles son las reacciones cerebrales y qué áreas se activan. ¿Qué áreas se activan? Lo que nos significa, lo que solo nos dice, oye, hay una relación empática, hay una relación de actividad emocional alta, o hay una generación de rechazo, se activa el accumbens que tiene que ver con una recompensa a futuro, papá, y nos cuenta, su cerebro nos cuenta las cosas. Esta máquina es compleja, es cara de manejar y complicada de usar, pero es la gran máquina. O sea, es ahí donde ahí no se escapa nada. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, nosotros hemos hecho hace muy poco un estudio de aquí, que por cierto, ya lo contaba también ayer, que el primer año no nos valía para nada, no sabíamos sacar ni una sola imagen. Hicimos un estudio para ver si las aseguradoras españolas que querían ser amiguitas nuestras, ¿no? Con tu sitio, yo soy tu amigo, yo soy la mutua, no somos no sé qué, somos colegas y tal igual, ¿no? Y no, pues, coño, es una entidad financiera, para que una entidad financiera no creamos que es un colega nuestro, suéltelo, ¿no? Mucho tenemos que imaginar. Para ver si esas entidades financieras que invertían tantos millones en generar empatía y emoción cercana y aquellas institucionales llegaban a conseguir su objetivo. Y evidentemente conseguimos ver que sí, que efectivamente, aún a pesar de ser una entidad financiera, estaban consiguiendo variables, activaciones emocionales en zonas límbicas y amígdalas, donde se activaban las áreas emocionales cuando nosotros queremos jugar al juego de la publicidad y queremos creerlo, o sea, porque sabemos que es un juego. Como el cine es un juego, pero queremos entender y creer el juego. Por lo menos es el primer estudio que se hizo en el mundo sobre ese tipo de actividades, lo hemos conseguido terminar, o sea que los datos, eso, y lo que se ve es ese cerebrito cortado en trozos y los colores son las áreas que se han activado. Pero bueno, eso lo veremos más. Aquí es un tema de áreas que es esto. El que quieras meterse aquí, no tendrás, seguramente de forma natural empezará a aprender de cosas del cerebro, empezarás a mirar, porque es facilísimo, te metes ahí hipocampo y dices, joder, ¿esto qué es? Y entonces te cuenta lo que es el hipocampo en 15 segundos, y dices, joder, me acabo de aprender, a ver cómo es esto, y ahora esto. Entonces, poco a poco te vas enterando de un montón de cosas que es muy fácil de aprender si te gusta, claro. Vale, evidentemente también podemos hacer que los consumidores que van a probar un nuevo zumo elijan entre las 4 variables de zumo que tenemos disponibles y que no sea el responsable de compras como se hace en una mesa, en una habitación con el responsable de compras, el responsable del director comercial, prueba los 3 y dice, este es buenísimo. A lo mejor te acabas de tomar un café y tienes el paladar acondicionado, pero tú dices, este es buenísimo. Para todo lo pago. Sí, pero así se hace. Ahora van a ser los propios consumidores quienes, sin decir nada, activarán áreas de placer organoléptico y nos digan, oye, este tipo de sabor más amargo o más densidad de pulpa es el que genera mayor placer organoléptico. Con lo cual va a funcionar mejor y a la gente le va a dar mayor alegría, con lo cual es ambas consecuencias. Y igual con los olores. Se ha abierto el mundo de los olores en los centros comerciales, que es una asquerosidad entrar por los centros comerciales llenos de olores, y está todo hecho, todo lleno de olores, mezclados en los pasillos y tal. A ver, Crombie lo hizo en su día, funcionó de maravilla y ahora todo el mundo lo hace, pero sin ninguna regla, o sea, porque me gusta. Este tiene que oler, pues, fenomenal, vamos, este huele de maravilla. Y los olores son un instinto primario que no tiene por qué servir. Nosotros hemos conseguido ya, no lo cuento, es más raro. Da igual, también lo hacemos con otra cosa. Hemos conseguido diferenciar olores y olfatos con EEG. Pero eso normalmente lo hacen los corresponsales sin ningún tipo de control objetivo, si no lo hacen ellos. Con lo cual ahora sí, vamos a hacerlo nosotros también. El electroencefalograma, que es la palabra más larga en español, es el gorrito este que detecta la actividad eléctrica. Hay otros como estos que son
arañitas que llamamos, pues que no valen para nada. También yo puedo ser sincero, no valen para nada porque no son secos, la conexión es distinta, no tienen la presión del gorro, porque tienen pocos sensores, porque el software está desarrollado y lo que necesitamos es el material en bruto, pues, pero también los compramos para poder decir aquí que no valen para nada. Y otra cosa, ninguno de los elementos es dañino ni perjudicial, absolutamente nada. O sea, no generan nada, solo reciben información. La resonancia se ve lo que hay dentro, por la actividad de la sangre que lleva más sangre a un lado que a otro. El electro, miramos, se nota cuando hay actividad eléctrica y lo ve. El eye tracker mira donde ves. Los sensores, o sea, que no hay nada. O sea, que no, puedes meter a un niño, un bebé, y yo uso casi todos. Y todavía me siento en un estado, no bien, pero neutro, ¿no? de equilibrio mental, más o menos. Y cosas que hacemos, por ejemplo, lo primero, algo que nunca se había hecho y que si alguien aquí tiene alguna relación con la publicidad, no digo de trabajo, no de que la ve, o va a tener, nadie tampoco. Pues que nadie. Bueno, ha salido uno aquí. Antes, nada, tú hacías un spot, lo lanzabas y tú no sabías se vea qué tal. Pues a mí me ha encantado, ha quedado fenomenal. Una campaña cojonuda, ha estado estupenda. ¿Qué tal el resultado? Ya veré. Si es una cosa muy grande, por ejemplo un coche, pues no tienes ni idea, porque el coche influye en 650 millones de factores, además de tu campaña de publicidad. Y ahora hemos conseguido una cosa que no se había podido averiguar nunca, que era qué niveles de atención genera tu marca respecto al conjunto de las diferentes competidores que están en el mercado. Por ejemplo, esto es un estudio real que hicimos con el sector de los seguros, donde lanzamos unas marcas, y aquí miran los gráficos, es muy curioso. Las barritas más claritas identifican los spots que están superando la media de la atención de los espectadores. Las barritas oscuras representan aquellos spots que están muy por debajo de la atención media del bloque publicitario. Para alguien que se dedica a esto ya sabe decir, mira, los señores de la mitad para allá están tirando literalmente su dinero a la basura. Pero literalmente están cogiendo el dinerito y están echándolo a la basura. ¿Por qué? Porque es como una fiesta. Si vamos todos nosotros a una fiesta y nos juntamos, a lo mejor habrá algunos que yo mañana reconozca porque me han llamado la atención, pero habrá otros que no me acuerde para nada de ellos. Es lo que pasa en un bloque publicitario. Algunos lo recuerdo, me llaman la atención, otros no me llaman la atención. Y si no me llaman la atención, mal voy a recordarles y voy a recordar su mensaje. Por lo cual estamos empezando a descubrir cosas realmente valiosas. Pero no nos quedamos ahí, si nos quedamos con el electroencefalograma también podemos saber si esa atención viene porque esa persona que he conocido me gusta, me parece interesante, o esa persona que he visto no me interesa nada en absoluto. Con lo cual, hacemos la variable de grado y las gráficas son iguales. Las más claritas a grado positivo, las más oscuras no a grado negativo, sino desagrado. Genera desagrado. Volvemos a poner las campañas y vemos, por ejemplo, que los tres primeros spots que estaban con una atención alta, casualmente tiene un agrado alto, con lo cual está haciendo un trabajo magnífico. Esta gente está empezando a utilizar muy bien sus datos, sus spots. ¿Qué pasa en los siguientes grupos? Pues que menos Nieto que está aquí, ¿qué ha pasado allí? No sé si esto funciona en el marcador, no sé. El 4 era un spot de altísima atención y está el último, genera desagrado. Y esto que puede sorprender ahora es bastante común en publicidad. Hay muchas marcas que están generando desagrado, muchos spots que generan desagrado. En este caso era un simple efecto psicológico. Ellos usan al oso blanco del norte como símbolo de... Era conocernos y tal, como muy natural. Ahora han convertido, en este spot convirtieron al oso en un tipo de 2 metros y pico, gigante, que la papá decía, oye, ¿quién cuida a mi hermanito mayor? Te cuido yo. ¿Quién cuida a mi hermanito desde pequeño? ¿Y quién cuida a mi mamá? Mi papá. ¿Y mi papá quién cuida a mi papá? Y pues aparecía los y asustaba un montón. Los señores no entendían y se enfadaron con nosotros cuando publicamos esto. Se enfadaron un montón. ¿Cómo nos contrataron? Se enfadaron un montón, pero su uso no solo estaba trabajando de forma notable, sino notable, pero tirando toda la marca para abajo. Estaba generando desagrado y rechazo. Pero yo no lo sabía, igual que el número 6. El número 6 puede ser línea directa que a lo mejor el rechazo, yo no digo, aquí ya me meto en subjetividades, está por el exceso de GRPs, el exceso de exposiciones. Estás un poco cansado del tiri es el quizás, y del préstame atención, ¿no? ¿Cómo es eso?
Este último anuncio ya. Entonces, bueno, pues ahí vemos un grupo que más o menos podemos saber. Yo os digo como resumen que esto lo he pasado a gente y no lo han querido publicar. Realmente spots eficaces que en términos de atención a grado solo el 20% de las campañas que hoy están en la televisión, sobre todo el año pasado, estaban en variables de agrado y atención razonables, y en los ineficaces más del 22% son campañas que generaban alta atención y alto desagrado. Y en eso imaginaos, por ejemplo, campañas de bancos, algunos bancos que podemos poner nombre. ¿Qué pasa cuando de repente dicen que son muy amiguitos tuyos y dices, tío, ¿qué pasa? Que no te acuerdas de lo que hiciste ayer, ¿eh? Entonces, bueno, pues sepamos que esto ya es una realidad. En publicidad nunca habíamos visto esto, no sabíamos esto. Se nota el recuerdo de las campañas porque al cabo de 5 días o algo así te llama alguien al teléfono y dice, oye, dime qué campañas has visto. Y luego, ¿te acuerdas de haber visto esta? Sí. Entonces, a partir de ahí es como se hace para saber el recuerdo de las campañas. Fue bastante espartano, pero ahora se puede saber así. Esto no solo podemos saberlo con la campaña, sino que el electroencefalograma nos permite las mediciones milisegundo a milisegundo. O sea, que podemos diferenciar en un spot qué planos generan agrado, qué planos generan desagrado, cómo actúa la marca, en qué momento puedo estimular, por ejemplo, una parte de una promoción que es interesante y cuál no me funciona. Y esto lo hemos hecho en procesos en los que todavía no se ha emitido el spot. O sea, las preproducciones hecha la producción antes de copias de emisión, hemos trabajado ahí. Y luego también en emisiones para convertir 30 segundos en 10, para rescatar aquellos elementos que son notorios y para rescatar elementos como cómo funciona la marca mejor. Por ejemplo, aunque no esté aquí, os digo que en Santa Lucía había un backshot en el último que hicieron que se veía una osa con unos etnos y el logotipo de Santa Lucía. Cuando se veía así,